Bienvenidos al programa Ministerios de Fe, entrevistas con el apóstol Marcelo Parrelia, un ministerio interdenominacional que trabaja con pastores que comparten el trabajo de Dios en la vida de fe. Hola, sean todos bienvenidos a Ministerios de Fe. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parrelia. Hoy tenemos una invitada especial. Estamos con la pastora Lilian Hernández Cerdas. Es una entrevista desde Brasil y Costa Rica, y vamos a hacer un testimonio maravilloso que va a cambiar tu vida. Entonces ya anda convidando a otras personas, compartirlo con amigos, porque estamos al vivo y queremos que tú hagas las preguntas para que también seas edificado y que tu vida sea transformada. Sea bienvenida, pastora Lilian. ¿Cómo está usted? Dios le bendiga. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes, apóstol. Qué gusto saludarle a usted y a todos los que se han conectado en esta tarde a esta transmisión tan especial de testimonio. Muchas gracias por invitarme a este programa. Pastora, contame, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? Bueno, pastor, como la vida de todo ser viviente, ¿verdad? Una vida muy triste. Yo era, pues de niña viví muy triste, de adolescente, ¿verdad? Siempre fui una niña un tanto reprimida. Pues en mi casa éramos 3 hermanas y siempre había gente que decía, es que usted, como es la del centro, usted es la de afuera. Entonces mi vida fue muy, muy triste porque en la escuela la maestra me humillaba mucho. Ella tenía sus preferencias y me tenía un apodo increíblemente, ¿verdad? Que me lastimó por muchísimos años. Ya cuando fui adolescente, gracias a Dios que Él de verdad nos aparta a nosotros y se me fue quitando toda esa vergüenza y ese dolor que viví en todo el tiempo de la escuela por el apodo que ella me tenía. Y bueno, fui creciendo, conocí al Señor más o menos a la edad de 18 años. Había una señora, una adulta mayor que vivía cerca de mi casa y Dios siempre me ha puesto esa inclinación hacia los adultos mayores. Y esta señora me invitó una noche a ir a una iglesia y entonces me dice, mire, hay una oración, vamos, para que yo no vaya sola, vamos para que me acompañe. Y de verdad me fui, siempre he sido como muy, muy sensible a agradar a la gente, y me fui con esta señora y llegué a la iglesia, había muy poquita gente esa noche y me dice, van a orar por usted. Y bueno, yo le dije, a mí me da mucha pena, yo no quiero que nadie ore por mí, ¿verdad? Y entonces muy lindo el señor, era un señor mayor, el pastor, y oraron desde el púlpito. Él dijo, no quiero que nadie venga aquí, quiero que ahí donde estaba reciba al Señor. Y ese día de verdad que recibí al Señor y empezaron a ocurrir cosas muy lindas en mi vida que no conocía, que nadie me dijo que iba a experimentar y que muchas veces no le decimos a la gente cuando viene a Cristo Jesús. Empecé a tener visiones nocturnas, empecé a ya sentir como un gozo, una alegría en mi corazón, y bueno, sin embargo ya empecé a trabajar y a estudiar, era ya una mujer. Pero contame un poquito, ¿cómo es que tuviste visiones nocturnas? ¿Vos aceptaste a Cristo, fuiste a la iglesia y ya comenzaron las visiones nocturnas? Sí, Bueno, sí, bueno, mucho antes de conocer al Señor. Yo recuerdo que al inicio en el colegio, yo tenía un sueño, por ejemplo, de que el examen que iba a hacer la profesora al día siguiente, pero como esto nadie se lo va a conocer a uno, ahora sí ya es como un poco más enseñable en la gente, se habla más de las visiones y todo eso. Entonces, pero en aquel tiempo yo recuerdo que a mí no me gustaban las ciencias ni la matemática, y algunas veces yo me soñaba con el examen que me iban a hacer al día siguiente. Pero como yo no entendía, tenía 13, 14 años, yo no entendía eso y no sabía que eran revelaciones de Dios, pues, ¿verdad? Obviamente no me preparaba en eso, entonces no me iba tan bien en el examen. Y empecé así a tener ciertas situaciones en ese caminar de la adolescencia a los 18 años, y cuando ya yo recibí al Señor, que esa señora me llevó, bueno, eso se hizo más fuerte. Empecé a percibir muchas cosas en la gente y bueno, fue muy lindo. Luego conocí a mi esposo. Bueno, no volví a la iglesia. Yo trabajaba en una empresa muy grande acá en Costa Rica y yo estudié contabilidad
y me encargaba de hacer los alquileres, trabajaba en la parte legal, digamos, contable de la empresa, me manejaba esa área, y ahí conocí a mi esposo. Él es ingeniero en sistemas, él llegó a trabajar a la empresa, y entonces, bueno, ahí el Señor nos conectó, ¿verdad? Entonces, él era cristiano, y entonces él empezó bueno, ya yo me casé con él y todo, y al tiempo ya empezó a llevarme a una iglesia, nació nuestro hijo. Porque me dijiste que vos tenés 2 hermanas, ¿no? ¿Esas hermanas son cristianas? No. No son cristianas, pero algo muy lindo, apóstol, porque la palabra de Dios dice que por medio del testimonio muchos se convertirán, ¿verdad? Mis hermanas se conectan al programa que hacemos en Radio Chilo, el devocional que el Señor me permite realizar los lunes, los miércoles y los jueves a las 5 de la mañana, hora Costa Rica. Ellas tienen actitudes muy lindas. Cuando tienen alguna situación me llaman y me dicen, Lili, necesitamos que ore por esto, ayúdeme en oración por esto. Y ha ido el Señor trabajando en ellas por medio de todo lo que el Señor me ha ido añadiendo a mi vida. Sí. Amén. Y ahí como cuando vos conociste a tu marido, ¿verdad? En el trabajo. En el trabajo, sí. Ajá. ¿Fue algo, un flechazo? ¿Cómo fue? Contame despacito porque la gente quiere saber, es muy chuma. Bueno, sí, es muy lindo. Yo, pues, en mí el matrimonio no estaba en mi mente. De hecho, yo quería ser aeromoza. Cuando yo llegué al colegio, y eso que el profesor le hace una entrevista y le dice, ¿y usted qué quiere ser? Yo quería ser aeromoza, ¿verdad? Entonces, bueno, pero por circunstancias de la vida me metí a estudiar contabilidad y bueno, llegué a esa empresa, ahí conocí a mi esposo, él muy lindo, muy atento, él era el gerente de sistemas, entonces él llegó a innovar el sistema, la tecnología, y llegó y me transformó la oficina y todo, muy lindo mi esposo. Y bueno, al poco tiempo, pues yo no tenía ninguna intención de buscar novio, ni mucho menos, ¿verdad? Entonces, y no sé, bueno, Dios lo conecta. Un día tuve un sueño de esos que le comento, ¿verdad? O sea, cosas muy lindas que Dios le va poniendo a uno en el camino, ¿verdad? No sé, Dios me ponía cosas muy lindas ahí con mi esposo. Y resulta que nos hicimos novios, nos casamos al poco tiempo. Yo tuve que dejar la empresa porque ya no podíamos estar los dos juntos, ¿verdad? El cargo de él era mucho más alto, él era un gerente, yo pues trabajaba en la parte legal contable, pero era menor, ¿verdad? Entonces ya me casé, me vine a la casa, tuvimos a Emanuel, nuestro hijo, solo un hijo tenemos, gracias a Dios. Y bueno, así fue como él empezó a llevarme a la iglesia, pero como le digo, siempre mi mamá fue una señora muy linda que el Señor me permitió poder cuidar hasta el día que ella murió. Nací con ella y ella murió conmigo, ¿verdad? Toda la vida vivió conmigo, mi mamá. Y mi esposo empezó a llevarme a la iglesia, a la iglesia cristiana, y yo decía, Dios mío, ay, pero ¿por qué la gente aplaude así? Pero qué extraño. Y había una señora que ella hacía unas manifestaciones ahí todo, y yo veía todo eso tan extraño, apóstol, y me sentía bien, pero a la vez me sentía extraña, no entendía. Pero sin embargo, empezamos a ir a la iglesia y fue muy lindo. Mi esposo me compró una Biblia, empezamos a llevar a Emanuel a la iglesia, siempre sentadito, bien acomodadito, mi hijo ahí a la par de nosotros. Y recuerdo que un domingo en la administración llegó una señora. Y desde que yo llegué, esa señora me miraba mucho y yo decía, ay, Dios mío, esta señora, ¿por qué será que me mira tanto? ¿Por qué será? Algo debo traer que le gusta o no le gusta. Y cuando ya hicieron la administración, el pastor dijo, pasen adelante. Entonces yo sentí ir adelante, aun cuando todo eso me parecía extraño, porque yo era católica. Yo rezaba el rosario, los domingos estaba a las 6 de la mañana en la iglesia. Cuando estaba soltera iba con mi mamá, y en diciembre la gente que me conocía me invitaba a las casas a rezar el rosario del niño. Entonces, porque mi abuelita me enseñó así, a eso, ¿verdad? Tenía esa costumbre. Bueno, entonces esa señora me ministró, pero de una manera tan increíble, porque yo tenía muchas situaciones psicosomáticas, ¿verdad? Que traía, ya le digo, desde niña la maestra me tenía un apodo increíblemente feo y muy desagradable.
Entonces tenía mucha tristeza, mucho dolor, y ese día, de verdad que yo puedo decir que ese día el Señor me dio un baño espiritual, me lavó con el aceite del Espíritu Santo de Dios, y se me fueron todas las enfermedades psicosomáticas, se me fue la tristeza que yo tenía. Yo estaba triste en cualquier momento, o sea, era una tristeza que estaba ahí. El Espíritu de Dios estaba contristado, mi corazón herido, estaba dolido, angustiada mi alma. Y ese día me gustó mucho la iglesia y seguimos yendo y todo así. Y ya al tiempo el pastor le dio una palabra muy especial a mi esposo, de que en el 2020 él iba a ser un predicador. Dios lo había escogido para ese tiempo. Y a mí me llamó para enseñarme a orar. El pastor me llamó y me dice, venga Liliana, pase adelante. Y me dice, usted va a orar por las mujeres. Le voy a enseñar cómo tienes que orar por las mujeres. Y fue algo tan lindo, algo tan maravilloso, esas experiencias tan lindas que Dios nos da en la vida. Y de verdad que él varios domingos lo hizo. Él me enseñaba a orar por las mujeres y cómo orar, qué orar y cómo poner mi mano en la boca del estómago. Y él me decía, así tienes que orar, Liliana, es así como lo tienes que hacer, pero sin nada más, yo sin pensar en servirle al Señor, sin nada, ahí yo estaba conectada en lo que estaba. Y así pues nos fuimos preparando. A mi esposo le dieron, bueno, él empezó a estudiar para pastor y ya terminó su carrera de pastor, y entonces en la universidad, acá en Costa Rica hay una universidad, se llama Escuela para Pastores, ESEPA, donde se preparan pastores y salmistas, y le llegó una invitación en el 2013 de que iban a venir unos certificados y lo iban a hacer en la modalidad virtual. Creo que fue como la primera universidad que utilizó esa metodología. Y bueno, entonces mi esposo me dice, mira, me llegó la invitación de la universidad y tú empiezas a estudiar. Yo pues tenía muchos años ya que había dejado de estudiar, pero me había ocurrido algo muy lindo. Mi mamá, que vivía con nosotros, empezó a sentirse muy mal y como en el 2009, voy a proceder un poquito de ese tiempo, en el 2009 empezó mi mamá muy mal, no caminaba y se desmayaba y quedaba como paralizada. Entonces que la llevamos a un hospital acá en Costa Rica y entonces me dicen que tiene un cérebro. Entonces hacen una prueba de médicos y ese día empezaba a leer la Biblia. Estaba leyendo los Salmos y Mateo, y era un amor lindo por la palabra, y no sabía orar, pero yo me inclinaba 1 hora, iba alabanzas que mi esposo me había buscado, y yo solamente hablaba, ¿verdad? Porque no sabía orar, estaba empezando en todo esto. Y me recuerdo que el Señor me recordó la historia de Sansón, cómo el ángel del Señor le dijo a Manoa que iban a tener un hijo y que iba a ser nazareo, que no le cortaran el cabello, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué a esa junta de médicos en el hospital, porque iban a decidir si operaban a mi mamá, el Señor desde la mañana me puso esa palabra. Entonces yo llegué y me enfrenté a toda esa junta de cirujanos y me dijeron, bueno, queremos decirle que vamos a operar a su mamá. Entonces yo me levanté y yo sentía como algo grande que me levantaba y fuerte a la vez. Y yo les dije, no, yo no doy permiso de que operen a mi mamá. Mi mamá nació así y así, si Dios quiere, se va a morir. Y les conté la historia de Sansón. Entonces, a muchos les agradó y a otros médicos no. Y bueno, se concluyó la sesión y cuando yo salí de ahí, el jefe de los neurocirujanos me llamó y me buscó y me dice, joven, yo quiero que usted ore por mí. Era un señor que le habían amputado una piernita. Y entonces me dice, yo quiero que usted ore por mí porque a mí me encantó lo que usted dijo. Me gustó cómo se le enfrentó a esa gente, porque ellos no me creen lo que yo les digo. Y hablarle así a esta gente en el hospital es echármelos encima. Pero quiero que ores por mí. Entonces, bueno, ya pasó eso y la sacaron de ese hospital. Me dijeron, usted ya no podemos hacer nada por su mamá, llévesela de aquí. Pero a mí me encantó orar por ese doctor, me agradó, yo sentí algo muy lindo y bueno, me vine con mi mamá y todo, y entonces hice unas gestiones
en un hospital que hay acá en Costa Rica, creo que es el único que existe en Centroamérica, que se llama el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes. Es un hospital que ha sido destinado para atender a los adultos mayores a partir de 65 años. Entonces llevé a mi mamá y me la aceptaron ahí. Y fue algo tan lindo, pastor, porque desde ese día yo empecé a ir a ese hospital y para mí eso era algo lindo, era algo maravilloso, porque yo podía hablar con los enfermos. Mientras estábamos esperando que nos atendieran, yo podía compartir la palabra de Dios, estaba en el gozo del Señor. Estaba en ese primer amor, estaba viviendo la experiencia, empezando a conocer a este Dios lindo y maravilloso que tenemos. Y ahí empecé a ir con mi mamá al hospital y me fue agradando y ya se me hizo algo muy lindo, ya era parte de mí el ir ahí. Entonces, eso fue en el 2009. En el 2013, cuando le llega la invitación a mi esposo me dice, ¿por qué no ingresas a la universidad a estudiar en el Ministerio para la Mujer? Y hacía un tiempo antes estaba orando y entonces en una visión el pastor de la iglesia me decía, Liliana, tienes que venir al discipulado para las mujeres. Tienes que venir porque ese es un llamado de Dios para usted. Bueno, entonces era un discipulado que hacía la pastora cada 15 días, los miércoles, ahí en la iglesia. Entonces por 16 años fui a ese discipulado. Y bueno, le dije a mi esposo, bueno, yo voy a ingresar a la universidad, está bien, pero no me pida notas muy altas porque hace mucho que no estudio y yo pues no era como muy buena en la parte académica. Y entonces empecé ahí en el Ministerio de la Mujer un año, me preparé en la universidad, entonces ahí me enseñaron como muy básico en ese año, todo lo que una mujer tiene que hacer, la espiritualidad cristiana, cómo orar, cómo hacer devocionales, cómo la mujer tiene que desarrollarse en la comunidad, en la iglesia, en la familia, bueno, todo eso tan lindo, ¿verdad? Que Dios nos ha puesto alrededor, la familia, cómo leer la Biblia, y me encantó eso y me fue sirviendo para poder llevar eso al hospital cuando yo iba con mi mamá. Entonces, ahora, decime una cosa, cuando vos estabas estudiando, tu mamá todavía estaba en el hospital, había que llevarla al hospital. Sí, pastor. Sí, yo llevé a mi mamá en el 2009 y ella falleció en el 2018 en ese mismo hospital, ahí mismo. Y Dios la usó a mi mamá ella fue como la llave que el Señor utilizó para abrirme las puertas del cielo en ese hospital. Porque ocurrieron cosas tan lindas. Y hasta el día de hoy estás trabajando en ese hospital. Estás llevando la palabra, estás orando por los enfermos. Sí, sí, Señor. Es un llamado maravilloso, es un llamado lindo que Dios me ha dado. Y quiero decirle a todos los que están acá escuchando que el Señor es generoso. El Señor es maravilloso, Él es un Dios, Él es un Padre, Él es un Rey, Él es un Señor, Él es algo lindo. Y Él da tan abundantemente que a veces uno dice, Señor, pero de verdad que tomaste en serio lo que tú viste en mí o lo que quieres que yo haga, porque yo nunca le pedí ir a orar por los enfermos, yo nunca le pedí ir a trabajar en un hospital, nunca le pedí, Señor, dame un ministerio, ni mucho menos. No. Dios todo lo fue enfocando. Nos fuimos preparando día a día sin pensar en el más allá. O sea, nos preparábamos, como dice la Biblia, un día a la vez. Entonces, yo empecé a llevar a mi mamá en el 2009. Y de ahí al 2013, o sea, todo ese tiempo, el Señor me fue preparando para tocar a los enfermitos. Y vaya que ahí hay gente bien especial. Entonces, como Dios sanó a mi mamá de ese tumor, ¿verdad? Un día yo llegué con ella y en una forma muy dolorosa porque había fallecido mi abuelita. Y entonces yo dije, Señor, yo tengo que obedecer tu palabra, aunque sea mi familia y me duela mi abuelita, la mamá de mi papá, pero los muertos que entierren a los muertos, yo voy donde los vivos. Encárgate de los míos y yo me encargaré de los tuyos. Y me fui con mi mamá al hospital y le hicieron un TAC ese día. Y ese día me llamó el neurólogo y me dijo,
Liliana, su mamá no tiene nada, es el último día que las atiendo porque su mamá está sana. Todo eso que ella tenía, esa masa que ella tenía, ha sido, o sea, no sabemos qué pasó. Ese señor revisaba los documentos y los revisaba y me decía, todo se fue. Entonces, cada vez que yo iba al hospital, pastor, yo me inclinaba en la madrugada. Mi esposo me enseñó que a las 4:30 de la mañana hay que estar de rodillas delante de Dios. Él me enseñó esa disciplina. Y entonces, yo iba al hospital y me preparaba, oraba, encomendaba no solo mi mamá y mi salida, sino la de aquellos que estaban ahí. Y así me fue gustando ir a orar por los enfermitos. Empecé a trabajar en un voluntariado mío. Yo me iba, como Dios sanó a mi mamá, entonces la dejaba aquí en la casa. Ya mi mamá era una persona totalmente sana y bueno, increíblemente, Dios le restauró la cara, se le fueron las líneas de expresión. Mi mamá era algo especial. Y entonces ella quedaba acá, mi hijito en la escuela, mi esposo en la oficina, y yo me iba al hospital. Lunes y viernes trabajaba de 8 a 1 de la tarde. Mi esposo llegaba y me recogía y ya me venía. Pero era algo lindo, algo precioso. La gente no sabe lo lindo que es orar por los enfermos. Cómo uno puede ver la gloria de Dios. Yo me metía en emergencias, donde están los pacientitos más delicaditos, más enfermitos, que van a pedir atención médica. Y ahí yo llegaba y solamente le decía a las personas, sabes que Dios tiene algo grande para ti en este día, sabes que Dios puede hacer algo maravilloso. Y la gente me decía cosas tan lindas, apóstol, era algo tan lindo, no solamente yo iba a dar, sino que recibía de ellos. Había viejitos, muy viejitos. A mí me parece muy fuerte la palabra adulto mayor, y yo les digo los viejitos con cariño. Me regalaban dinero, pero por supuesto que uno no puede recibir dinero, ¿verdad? Y menos así. Y algunos me decían, recíbame, tome unas monedas, algo. Y bueno, yo decía, Dios mío, si a mí me ven aquí, bueno. Pero fue muy lindo y así empecé a trabajar. Luego me invitaron en el hospital que ingresara al voluntariado y me fue tan mal, pero tan mal, porque ahí trabaja la parte católica. Y entonces unos servidores del sacerdote, un día me encontraron leyendo el Salmo 41, que habla sobre la oración de los enfermos en la versión Reina Valera 1960, y me hicieron un problema tan grande en el hospital que decidí mejor venirme. Le dije a mi esposo, yo no voy a trabajar más en el voluntariado porque yo no trabajo para los hombres, yo trabajo para el Señor. Y entonces seguí yendo al discipulado con la pastora los miércoles, seguí estudiando en ESEPA todos los días, en el certificado, ya me metí en pastoral, en ESEPA, me metí a estudiar apologética, cómo enseñar la Biblia, en consejería bíblica, ministerio de la niñez y adolescencia. Cada uno de ellos es un año de estudio. En doctrina bíblica, ahorita estoy llevando luto y duelo, psicología, porque en el hospital, pues no solamente los pacientitos sufren el luto y el duelo, sino los pacientes cuando ellos fallecen, ¿verdad? Entonces, familiares, ¿no? También. Es una comunión, sí. Pero bueno, el Señor ha sido muy generoso, porque en ese hospital empecé con mi mamá. Me preparó el Señor con mi papá para llevarse a mi mamá. Y bueno, ya mi papá falleció, va a ser 1 año, ahí lo ayudé y todo. Ahora, por situaciones de la vida, bueno, mi esposo muy joven le dio Parkinson, entonces... ¿Cuántos años tenía tu marido? ¿Perdón? ¿Cuántos años tenía tu marido cuando le dio Parkinson? 53 años, pero Dios ha sido generoso. ¿Y hace mucho tiempo que está con Parkinson? Va a cumplir 6 años, sí, 6 años. ¿Y qué dicen los médicos? ¿Hay cura? Bueno, ellos dicen que estamos en espera de una cirugía que hacen acá en Costa Rica, la realiza un neurocirujano, solamente él. Por esas cosas de la vida, yo siento que uno siembra, y cuando usted siembra bien, usted va a recoger bien, sin interés, ¿verdad? Porque hay gente que es así. Mi esposo, conocimos al neurocirujano que realiza esta cirugía. Y bueno, por la misericordia del Señor, ya mi esposo está listo. Bueno, esto no se cura. ¿Cuándo piensan operarlo? No se cura, pero se le va a realizar una cirugía que se llama estimulación profunda del cerebro, donde hacen que, digamos, no paraliza la enfermedad,
pero ayuda con todo lo que ella acarrea, los movimientos, la brasiskinesia, todas esas cosas. Él entiende, o sea, él escucha y entiende todo. Ah, sí, no, mi esposo. No le responde es el cuerpo para agarrar una comida o lo que sea. Sí, sí, y unos dolores muy fuertes porque le está afectando la parte neurológica, ¿verdad? En la parte motora sí le ha afectado un poco, pero bueno, nosotros vivimos de verdad que el día a día viendo el milagro de Dios, porque el Señor me ha dado este ministerio de una forma muy generosa, apóstol. Primero tuve a mi mamá y la asistí, luego tuve a mi papá que lo asistí y ahora asisto a mi esposo aquí en la casa. Ahora toda esa experiencia la estás volcando con tu esposo, más todo lo que estudiaste y todo lo que trabajas en los hospitales. A mí me gustaría invitar a vos y a tu marido, aunque no participen en la oración, orando por los demás, pero para escuchar, que escuchen. Nosotros al saber que estamos, ya nos acordamos y oramos por ustedes, soltamos palabra profética, oramos, ¿no? Porque ahí se suelta la unción. Dios, el que manda, no es que uno inventa la palabra profética, viene. Sí, entonces, me gustaría invitarte a vos, estamos los lunes y los viernes en oración. Okay. Me gustaría invitarte para que él, claro que no va a orar, pero va a escuchar. Él es un pastor, un hombre de Dios. Él es un pastor. Él tiene a lo mejor un ataque del enemigo que se manifiesta para que él no pueda desarrollar el talento, lo que Dios quiere desarrollar a través de su vida. Y lo tiene ahí atado hace 6 años. Entonces, queremos orar por él. Entonces, el viernes yo te voy a mandar el link y le voy a pedir que usted, si tiene que darle de comer, porque son las 12 del mediodía, o atenderlo, no prendes la cámara, pero dejas prendido el micrófono y escuchás. Yo sé que la atmósfera va a cambiar. Amén. Amén. Quiero invitar en este momento al pastor Brian Oronio, que está aquí con nosotros, esperando un momento. Pastor Brian, ¿me escuchás? Perfecto. Gloria a Dios. Sí, tuve unos inconvenientes con la plataforma. Amén. Te presento Dios a la bendiga pastora. A la pastora, estaba escuchando atentamente y más que preguntarle quisiera bendecirla y alentarla, ¿no? Porque el estar con su marido con una enfermedad así es de valientes, ¿no? Hoy predicaba eso, ¿no? Es de valientes y muchas veces el apóstol Pablo dijo que tenía un aguijón en la carne, igual le servía a capa y espada, como diríamos, ¿no? Así que bueno, el Señor puede hacer el milagro. Creemos en las señales, creemos que Dios es el mismo, que no ha cambiado y que Él es poderoso, amén. Es creador. Dice el Señor que llamemos a las cosas que no son como si fueran. Así que tengamos fe, profetizamos un cambio y como decía el pastor, la invitamos a que pueda hablar con nosotros y vamos a ver, va a ser un testimonio más, va a ser una victoria, amén. Y quería preguntarle sobre, usted estaba ahí contando, ¿no? Que usted no estaba buscando salir con su marido cuando empezó a trabajar con él, se fue dando las cosas, ¿no? Y qué lindo que ese amor, ¿no? Se ve ahora reflejado, usted lo está acompañando, no es una persona que lo abandonó, que lo dejó, sino que al contrario, afrontó el problema en la dificultad. Y yo creo que fue de más unión, ¿no? ¿Qué consejo nos daría para las personas que están padeciendo así un tiempo de prueba, de lucha? ¿Qué les diría? ¿Qué consejo le daría a usted? Buenas tardes, Pastor Brian. Gracias. Qué bendición poder compartir ese tiempo también con usted. Bueno, Pastor, honestamente es una situación muy difícil, pero no quiere decir que sea imposible, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Todo lo podemos con Cristo Jesús. Hemos tenido momentos muy difíciles, hemos sido mal aconsejados, porque en esto muchas personas llegan y te dicen, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no aquí? Pero siempre hay una voz muy sabia, hay una voz que trae la palabra
con certeza, que es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Y así como de novios uno se viste bonito y se cuida la figura y es atento y sale a una cena, sale a un paseo y todo, pues así también tenemos que hacerlo en la enfermedad. Cuando una pareja se une en matrimonio, yo siento y considero y le digo a la gente que no lo están haciendo ante un sacerdote, un pastor o un abogado, no, lo están haciendo delante de los ojos y los oídos de Dios, porque Él dice en su palabra que desde el cielo el Señor mira sobre todos los moradores de la tierra para ver si hay algún entendido que busque a Dios, dice el salmista en el Salmo 14. Entonces estamos delante de los ojos de Dios, donde confesamos que vamos a estar en la salud y en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, en todo momento de nuestra vida. Entonces ese juramento uno lo hace delante de Dios y con temor. Yo tengo un hijo y yo muchas veces le digo a mi hijo, esto es difícil. ¿Por qué es difícil? Mi esposo, hay momentos en que le dan unas crisis increíbles. En la pandemia, cuando le empezó la enfermedad, que no se visitaba a nadie ni se podía recibir a nadie. Mi casa es de 2 plantas y entonces él bajaba y se acostaba en la sala principal de abajo y yo me venía a la sala de arriba a leer la Biblia y bajaba y mi esposo no respiraba, no. Y yo decía, si lo toco y está muerto, ¿qué impacto para mí? Si lo toco y está dormido y lo despierto, va a sentir mal la crisis y todo, porque no sabíamos en ese momento que era Parkinson, no se podía ir a donde un médico. Entonces, yo decía, Señor, dame la ayuda, ¿verdad? Y eso es muy difícil, pero qué fácil es decir, hasta aquí. Pero qué tal que fuera yo que estuviera en una enfermedad de esas. Entonces, yo le digo hoy a todos los que estamos aquí, lo que uno siembre, eso recoge. Y en la medida en que siembre, así va a recoger, porque escrito está en este libro sagrado. Yo le digo la constitución del cielo a la Biblia, porque en ella se establecen todas las leyes que me defienden, todos los códigos civiles, penales y de todo que necesite como ser humano. Ahí los dejó escritos el Señor. Entonces, nosotros tenemos que sembrar para recoger bien. Y sembrar no solamente es sembrar con interés, no, siembre. Usted no sabe la medida en que el Señor le va a retribuir en un hijo, en un nieto, en usted o en alguien, pero tenemos que tener el amor al prójimo, el buen samaritano, ¿verdad? El segundo mandamiento que el Señor nos dio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el Señor a uno lo prepara, pastor, en todo esto. Yo he visto una preparación del Señor. A Él le plació darme el ministerio con los adultos mayores, con los enfermitos, porque no solamente con las mujeres. O sea, es que ha sido algo lindo. Este es el ministerio de la reconciliación del que habla Pablo en el 2 libro de los Corintios, ¿verdad? Él habla en el capítulo 5 sobre ese ministerio que Jesucristo nos dejó para reconciliarnos. Entonces, el Señor me preparó hace muchos años porque Él quería probarme, de verdad, cómo se prueba el oro, porque no es fácil tener un enfermito a la par, alguien que te está llamando constantemente, alguien que hay que salir al hospital, que hay que comprarle una medicina, o que hay que estarle dando el medicamento, que hay que estar pendiente que no se le terminen las medicinas. A veces en las farmacias no despachan los medicamentos como se solicitan, sino como lo que hay, ¿verdad? Con la providencia que hay en el almacén. Es muy difícil, pero con la ayuda de Dios, hasta aquí nos ha ayudado Dios, no solo a mí, sino a mi hijo y a mi esposo. Y yo quiero decirle a la gente que hay retribución de parte de Dios y el Señor es el mejor jefe. Él es generoso, Él es maravilloso. Amén. La verdad que es tremendo, ¿no? Le alentamos a que siga adelante y bueno, sabemos que el Señor va a hacer la obra completa, ¿no? Como dice su palabra, ¿no? Que Él empezó la obra y será fiel en terminarla, ¿no? Apóstol Marcelo. Sí, tremendo todo lo que está contando, pastora. Dios es contigo, amén. Y Dios te está usando de una forma sobrenatural para ayudar a otras personas fuera de tu problema. Entonces Dios te capacitó, Dios te preparó y Dios te envió.
Y tenés palabra de consuelo cuando en tu casa a lo mejor, como dijiste, algunas personas te han criticado, pero tu corazón es recto delante de Dios. Amén. Es importantísimo estar bien ubicados y centrados con Dios, con su Amén. Palabra. Dejar los problemas e ir al agua viva que es nuestro Señor Jesucristo, su palabra, que nos limpia primero a nosotros y después podemos ayudar a los demás. Amén. Entonces, pastora, la verdad que tu palabra, la verdad que trae regocijo y ayuda a muchas personas. Quería preguntarte, ¿no? Cuando vos estás en el hospital y estás viendo la angustia, el dolor de las personas, ¿te afecta a vos? Bueno, como le digo, he aprendido, el Señor me ha enseñado, me ha dado esa madurez. No es que me he vuelto insensible, no es que no tenga empatía, no, es que el Señor me ha preparado, porque he visto personas en agonía, están ahí agonizando, y yo solamente llego y les declaro la palabra del Señor. Y por ejemplo, a los 8 días yo voy y le digo a las jefes de las enfermeras, y la persona, ¿dónde está la muertita? Le dicen ellos, y me dicen, allá está Lázaro. Las mujeres con los labios maquillados y levantadas y esperanzadas. Entonces yo siempre voy con una esperanza, yo voy con gozo, con alegría. Yo no veo tristeza, yo no veo dolor, yo no veo desesperanza. Yo solamente voy con la ilusión y con ese amor que el Señor de verdad me ha dado para ir, y ni siquiera pienso en la muerte, porque yo llevo, este ministerio es lindo, el ministerio de la reconciliación, el Señor lo dejó para que nosotros nos reconciliemos primeramente nosotros y después a los demás. Yo voy al hospital y para mí es como ir a la mejor fiesta, al mejor lugar. Es algo lindo, es algo maravilloso, donde no me da miedo tocar a los enfermitos, no siento nada, ¿verdad? No, para mí los enfermitos son gente muy linda, muy especial, y este ministerio que tenemos mi esposo y yo, recogemos ofrendas, ¿verdad? Para en diciembre llevarle cobijitas, porque acá en Costa Rica se pone el clima muy frío, en noviembre, diciembre, enero y febrero, es muy frío, y ahí llegan pacientitos, como son viejitos, los llevan sin zapatos. Viene gente de zonas rurales que no tienen muchos recursos económicos, entonces llegan al hospital, no tienen una cajita donde guardar su prótesis, tienen que guardarla en servilletas y muchas veces se confunde con la basura y pierden sus dientitos. Entonces, en diciembre desde ya yo empiezo a recoger ofrendas para comprar un tipo de tela como una cobija y hacer unas cobijitas especiales para donar 350 cobijitas a todos los pacientitos que están ahí internados y aquellos que llegan a las citas, porque son gente de muy escasos recursos. Entonces, cuando yo puedo conseguir esas ofrendas, voy, compro las cobijas y las elaboramos, las envolvemos en papel de regalo y vamos en diciembre a darles, o donamos cajitas para las prótesis, o qué sé yo, para cositas personales y todo, porque ellos son muy despreciados. Hay historias muy tristes con los abuelitos. Hace unos días estaba en una reunión en el hospital y me dicen, viera que llegó un taxi, un Uber, y venía una señora adulta mayor y el taxi llegó al parqueo del hospital y la bajaron los oficiales porque la familia la subió en ese carro y la mandó al hospital. No traía identidad, no sabían quién era, pero en las plataformas queda registrado el número de teléfono donde se solicita el servicio de taxi. Entonces, por medio de la plataforma, dieron con la familia y los llamó el departamento legal del hospital y pudieron llegar a responsabilizarse los familiares por aquella pacientita, una señora muy, muy, muy enferma. Bueno, y esta semana que pasó, se celebraba el Día de la Madre en Costa Rica, les dimos una serenata, unos pastores ahí que vamos, le dimos serenata a las señoras. Y nos contaron también de un señor que lo dejaron por 6 meses abandonado, la familia. Sabemos que las personas son difíciles, sabemos que hay asuntos sin resolver, que hay conflictos, hay lutos, hay duelos que no se han podido superar y que eso la gente los lleva desde que están en el vientre de mamá hasta la vejez, y que en la vejez se agravan y que la gente se pone difícil, pero somos seres humanos.
y tenemos que concientizarnos de que un día vamos a llegar ahí. Por eso me encanta y le doy gracias a Dios por este ministerio, porque de este ministerio nadie se salva de pasar por ese camino. Sí. Mira, pastora, lo que estoy escuchando es muy importante, lo que vos estás viviendo y sintiendo y la experiencia que tenés. Lo que a mí me parece es que tendrías que, o si estás pensando, no sé, para el futuro, preparar a través de tu lideranza un grupo de hermanos, hermanas, que te acompañan y abrir las puertas en ese hospital y tal vez otros hospitales, porque el trabajo tuyo es muy importante. Sí. ¿Estás pensando en eso? Bueno, Apóstol Marcelo y Apóstol Brian, en realidad acá en Costa Rica hay una asociación, existe la Caja del Seguro Social, que es la entidad que respalda todo lo que es la parte de la salud de la población, donde se manejan los hospitales, ¿verdad? Entonces, ahí un grupo de servidores cristianos han hecho una asociación. Yo pertenezco a esa asociación y voy una vez al mes con ellos. Pero bueno, yo personalmente no, ¿cómo le digo? Esto es un poquito complicado. No he pensado en preparar, o no, más bien no he elaborado un grupo por esta razón. En el hospital, a mí me dicen, usted viene a la hora que quiera, usted entra a la hora que quiera. Tengo un convenio con la directora del hospital y con la directora médica de que cuando hay un pacientito que está en agonía, entonces ellos me llaman para que yo pueda ir y hacer una oración por los pacientitos, ¿verdad? Porque Dios ha puesto esa gracia también de poder despedir a los viejitos. Entonces, pero hay personas que llegan a echar de fuera demonios. No, a los abuelitos no se les puede llegar a decir, no llore. ¿Por qué llora? Usted mire qué lindo está en el hospital. No se le puede decir a la gente no llore, porque sería como decirle no coma, se va a morir en algún momento de hambre. Es un sentimiento, es como no poder realizar nuestra sana digestión. No, a la gente hay que llegar y actuar con sabiduría. Eso es una preparación muy grande que hay que tener, y no todas las personas tienen esa destreza, esa dedicación. Ahí hay pacientitos que están en unos cuartitos especiales porque tienen unas enfermedades que no se han podido detectar. No, pero yo entiendo eso. Pero lo que yo te pregunto es que vos, con esa experiencia que se estás transmitiendo de hospitales, de gente que no está preparada, va y quiere echar fuera demonios, ve todo demonio y no es así, yo creo que tendrías que educarlos, o escribir un manual. Claro, porque usted tiene una experiencia tremenda. Entonces, si usted puede transmitir eso, cómo hablar a las pacientes, tendrías que hacer un manual, ¿no? Sí, sería muy bueno, ¿verdad? Sería muy bueno. Bueno, realmente en diciembre... Prepararte un grupo de hermanos, hermanas para que te acompañen. Sí, yo en diciembre yo llevo algunas personas y me dan el permiso de llevar a las personas que yo quiera para la entrega de los regalitos. Y bueno, pues sí, sería muy buena la oportunidad y la opción que ustedes me están facilitando, ¿verdad? Sería muy lindo que yo pudiera poder realizar un grupo de personas, así como lo dicen ustedes, realizar un manual, el cual yo les pueda dar las instrucciones, así como el Señor me las ha dado a mí y como me ha funcionado, para que ellos las pongan en práctica, para poder realizar este ministerio, para poder incrementarlo, porque en algún momento yo también voy a partir. Porque es indudable, el llamado lo tenés. Dios desde tu mamá te llamó a llevar en los hospitales la palabra, entonces es tremendo. Ahora, mira, quería preguntarte, con el tema de la radio Shiloh, sí. ¿Cómo son tus horarios? ¿Cuántos días estás en la radio? ¿A qué hora? Para que la gente que quiera seguirte, escucharte, y hablame un poquito del programa, ¿cómo se llama el programa? Gracias. Bueno, pastores, sí, estoy ahí en Radio Shiloh, Costa Rica. Los lunes, miércoles y jueves en un horario de 5 de la mañana, hora Costa Rica. Estoy impartiendo un devocional maravilloso que el Señor me dio en el año, el día 26 de enero del año 2020. Estaba en la habitación de mi hijo orando en una tarde y el Señor puso eso tan lindo en mi corazón, todo eso tan maravilloso, ese gozo, esa alegría. Y entonces yo trabajo en consejería bíblica.
Entonces, había muchas mujeres que me llamaban para consejos. Entonces yo dije, qué bien, yo voy a hacer un grupo de WhatsApp. Y le dije a mi hijo, hágame el favor, ayúdeme con la tecnología y dígame cómo hacemos un grupo de WhatsApp. Y empecé a enviar invitaciones y tenía como 60 mujeres. Y empecé a aplicar todo lo que en el Ministerio de la Mujer había aprendido, lo que enseñé en el primer certificado en el 2013, y lo puse en práctica con ellas, y hasta el día de hoy el Señor me ha respaldado con ese grupo de mujeres y con ese devocional, y es el que yo realizo esos días en Radio Chailo, Costa Rica. Por situaciones lindas de la vida, conexiones del reino, conocí al pastor Oscar Durán, que está ahí, y entonces él es amigo aquí de mi esposo y de mi hijo, y nos impartió la invitación del director de Radio Chailo, y ahí estoy estos días impartiendo un devocional, y he visto cómo Dios ha cambiado la vida de las mujeres. He conocido mujeres que están a punto de suicidarse, y por medio de ese devocional las ha rescatado. En la pandemia hubo mujeres que se dedicaron a la prostitución y que se iban a suicidar por lo mismo, ¿verdad? Porque era difícil, no podían practicar esa situación, porque no podían relacionar con la gente. Y estos devocionales, yo me sentaba en el balcón de mi casa y con un teléfono celular me llamaban y hacíamos el devocional, y muchas de ellas dejaron la prostitución, dejaron el alcoholismo y no se suicidaron. Y ahí tengo regalitos y detallitos que me mandaron como una muestra de cariño. He visto muchas cosas lindas con estos devocionales. Ahora tengo una pregunta. Ya estamos por terminar el programa, pero mira, si vos tuvieras que o estaría inventado un lugar que vos retrocedes al tiempo de atrás, al pasado, ¿qué es lo que harías o qué no hiciste, o qué es lo que no harías de lo que hiciste en tu vida y te equivocaste? Porque eso va a ayudar a muchas personas. Bueno, ¿qué no haría? Bueno, desperdiciar el tiempo como lo hice. Realmente siento, y muchas veces le he dicho al Señor, Señor, ¿por qué no me llamaste desde antes? ¿Por qué no me instruiste? ¿Por qué no me preparaste, Señor, desde antes? Señor, siento que el tiempo se me ha cortado, siento que ha sido muy poco el tiempo que te he dado, Señor. Entonces, todos aquellos años que yo viví con tanta tristeza, que viví siendo una niña tan reprimida, ¿verdad? Sin ilusión en la vida, yo digo, Señor, ¿cómo me gustaría desde muy pequeña poder o haber entendido que tú estabas conmigo, porque de verdad que el Señor me salvó de grandes cosas, de grandes abusos, de grandes, situaciones fuertes que tuve en la vida. ¿Y qué haría? Aprovecharía todo esto. A veces le digo, Señor, ¿cómo me gustaría que todo esto que me has añadido, toda esta madurez que ahorita tengo, haberla podido desarrollar desde hace muchos años atrás? Tal vez hubiera podido hacer muchas cosas grandes, pero me detengo porque no quiero caer en el afán, como dice el libro de Mateo, no quiero caer en la ansiedad. Me sostengo y vivo el día a día y recibo lo que Dios me da, y vivo la vida conforme a lo que el Señor me permite. El Señor ha sido generoso, como algunas veces no puedo ir al hospital por la situación que ya conocen de mi esposo. Entonces, y lo viví cuando tenía a mi mamá aquí en la casa. El Señor me ponía vecinos, gente católica. Entonces yo iba donde los vecinos a llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre Dios me ha provisto. En cualquier lugar el Señor me va a poner un enfermito siempre. Él siempre me va a proveer. Y quiero decirle a toda la audiencia en esta tarde que no tenemos que caer en el afán, que no tenemos que caer en la desesperación, porque lo que Dios tiene para usted se lo va a dar en el momento más propicio, en el momento en que el Señor considere que usted va a actuar con madurez, que le vas a prestar la atención al Señor y que vas a poder llevar aquello que Dios te ha encomendado con madurez, con responsabilidad, que lo vas a hacer con gozo, con alegría, aun cuando tengas desafíos de la vida, vas a ir enfrentándolos de buena manera. Dios los va a poner ahí. Dios va a poner ahí. Excelente. Pastor Brian, la última pregunta. Gloria a Dios. Bueno, la verdad que me dejó sin palabras, tremendo testimonio, ¿no? De entrega al Señor, ¿no? Porque
estar allí con su esposo con esta enfermedad, acompañándolo, haciéndose el tiempo para la radio, haciéndose el tiempo para el hospital. La verdad que es una hermana bastante laboriosa en el Señor, ¿no? Así que más que pregunta, la honro y la bendigo, y bueno, la verdad que pueda ser aliento a las personas para que puedan tomar esa fuerza de muchas veces, ¿no? Uno agotado, ¿no? Agotada, seguramente, hermana, pero usted se fortalece en las fuerzas del Señor, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo, en mi debilidad, ¿no? Que crezca el Señor, que Él sea el que nos lleve, ¿no? Y como le decía el apóstol Marcelo, ¿no? Yo estuve hace más o menos 2 meses internado, tuve una anemia un grado 3, tremendo. El Señor me rescató de la muerte porque sentía que me apagaba. Cuando me descompuse, tuve 6 transfusiones de sangre, todo así, todo rapidísimo. Yo no sabía nada, pero resulta que me podía agarrar una hemorragia, me podía agarrar un ataque al corazón, me podía quedar totalmente sin respiración. Lo supo mi señora. Pero bueno, yo estaba ahí y estaba confiando en el Señor que Él me iba a sacar, que Él me iba a levantar, que Él me iba a bendecir. Y estaba en el hospital y estaba orando por otras personas, se me acercaron, ¿no? Yo, aparte de pastor, mucho tiempo vengo siendo capellán, ¿no? Y siempre iba al hospital, siempre alentando, pero el estar ahí internado ya fue otra cosa, ¿no? Es como que uno medita y realmente se pone en el lugar de cómo están las personas, ¿no? Vi abuelitos que están abandonados, que los dejan ahí, y bueno, es el único lugar, es eso la calle, ¿no? Y bueno, me encontré también con un ministro de alabanza que se apartaba, volvía, se apartaba, volvía, y bueno, ahí lo pude encontrar nuevamente. Él también está en una situación de calle. Ahora el hospital lo acobijó y lo tiene ahí, pero él en realidad a veces se escapa, se va a vivir en la calle, a veces nos aparecía en la iglesia, ¿no? Pero lo pude ver desde ese lado de estar padeciendo en ese momento lo mismo que padecían las personas, o sea, estar internado, ¿no? Y me puso como una comprensión más amplia del estado de las personas, de decir, realmente necesitan ese aliento, ¿no? Por eso yo le decía, lo mismo le decía el apóstol, ¿no? Que todo lo que usted meditó y palpó del estar ahí en la situación con la gente en el hospital, no cualquiera, como usted decía, ¿no? Va gente, reprende los demonios, se pone a gritar, molesta a la gente, y en vez de ser de bendición a veces es de tropiezo para otros, ¿no? Entonces, qué importante es capacitar a la gente, ¿no? De que vayan, hablen con amor, que no juzguen a las personas, que simplemente a veces es estar ahí y poner tu mano ahí y estar con el solo llegar a estar con las personas que están allí. Es tremendo como Dios obra. Y no hace falta gritar, no hace falta quizás estar orando a los gritos, sino estar con la persona. Es el amor de Cristo, ¿no? Vemos como usted dijo, la parábola del buen samaritano. Él fue, lo vendó, lo curó, ayudó. Como usted pone su mano en el bolsillo y compra esa sábana, bueno, el buen samaritano también hizo lo mismo. Y a veces es necesario eso, es llevar algo y demostrar el amor de Dios, simplemente. No hace falta gritar, reprender, empezar muchas veces internamente estamos en una lucha espiritual, eso no lo negamos, estamos luchando con el diablo mismo, pero ahí a las personas tenemos que demostrar el amor, y eso sería bueno, hermana, que usted pueda capacitar, que pueda tomar de eso y hacerlo también partícipe a la gente que realmente necesita ser capacitada, necesita entender que hay cosas que hay que ser prudente y hay que ir con amor, que eso es lo que realmente la gente necesita, ¿no? Así que bueno, le aliento, un gusto poder conocerla, tenerla en la Alianza Global, y bueno, bendecimos su familia, y bueno, desde ya vamos a estar orando fuerte para que el Señor haga la sanidad completa en su marido, que pueda fortalecer a toda su familia, amén. Un gusto y Dios la bendiga, hermano. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Gracias, pastor Brian, tremendo. Sí, la verdad que a mí lo que me llama la atención es que no tenés queja. Mamá con cáncer, 2 hermanas, la que iba al hospital con la mamá, sos vos,
las otras hermanas están en su mundo, trabajando, su marido, sus hijos y su vida, ¿no? Pero vos tomaste la delantera de ir con mamá, de ser fiel, como dice la Biblia, dice, honrarás a tu padre y a tu madre, estuviste con ella acompañándola hasta el último día de su vida. Entonces, Dios tiene mucho para ti, Amén. Dios tiene mucho para tu Amén. familia, sos madre, tenés un ministerio, tenés que llevar adelante la enfermedad de tu marido, que Dios también te está llamando a entrenar para que vos te quedes tal vez un poco más tranquila y vos entrenás a otros 2, 3, 4, 5, 10, 100 discípulos, se van a ir multiplicando. Amén. Y vas a salvar más vida a través de tu experiencia, porque Dios te dio muchos años de experiencia y no perdiste el gozo del vino. El vino nuevo está dentro tuyo y vos contagiás con ese vino a otras personas, con el vino nuevo de Dios. El odre viejo quedó en el pasado, cuando Cristo vino e hizo todo nuevo en tu vida. Y ahora te llenas del vino de Dios, tenés alegría y transmitís alegría. Y cuando vos vas al hospital se vas a alegría, porque vos lo dijiste, no pienso en la muerte, no pienso en la enfermedad, no pienso en que el viejito puede el día de mañana morir. Yo llevo alegría. Y ese es Jesucristo dentro tuyo. Amén. Entonces te agradezco por tu tiempo, te agradezco por estar aquí, te agradezco por alentar a miles de personas y te dejo esa inquietud de escribir tu libro. Amén. Gracias. Tal vez sea el primero, el segundo, el tercero, yo no sé. Amén. Pero Dios te va a seguir usando grandemente. Gracias. Amén. Gracias. No puedo decir más. Tus últimas palabras para despedirnos. Bueno, ¿qué puedo decirles? Que todo lo que uno siembre y donde uno lo siembre, ahí lo va a recoger. Porque a veces sembramos para nuestros deleites, a veces sembramos para recoger para nosotros. No, sembremos en una buena tierra fructífera, sembremos en aquella buena tierra que fluye leche y miel, aquella tierra que nos va a alimentar no solamente a nosotros, sino a nuestras futuras descendencias, y hagamos las cosas como para Jesucristo. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice que todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo como para el Señor Jesucristo, porque el Señor se manifiesta de muchas maneras. Yo ya para concluir, yo quiero decirle a esta amable audiencia que hoy nos ha acompañado, que el Señor se disfraza. Él se disfraza de mendigo, Él se disfraza de enfermo, Él se disfraza del que está en la cárcel, Él se disfraza de un niño agredido, Él se disfraza de cualquier cosa. Y les puedo testificar de que así ha sido, porque pude compartir en el hospital con un leproso, un hombre vendado que solo los ojos se le veían y la boca, con vendas y con huecos en la carne. Y ese hombre nadie lo tocaba en el hospital, ni siquiera estaba en espera de que alguien lo atendiera. Ese señor, ustedes no se imaginan, solo las moscas y yo lo teníamos a la par. Y hace como unos 10, 12 años de eso. Y hoy puedo entender, y le he dicho a muchas personas que pude ver a Jesucristo ahí mismo, probándome para ver si era realmente yo capaz de poder desarrollar esta encomienda que Dios me dio. Así es que tenga mucho cuidado con lo que le pides al Señor, y lo que Dios te da, recíbelo con gozo, con alegría, sin quejas, sin afán y sin turbación, porque Dios quiere hacer, aun cuando somos tesoros en vaso de barro, quiere hacer vasos de uso honroso para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Gracias, pastora. Dios te bendiga. Gracias. Te dejo ahora. En unos minutos nos volvemos a ver. Gracias, Pastor Brian. Dios te bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Querido amigo, amiga, usted ya escuchó este testimonio tremendo, una bendición terrible. Una mujer que el diablo la quiso llevar al dolor, a la depresión, a la angustia, tal vez al suicidio, pero ella está levantada, ella está erguida, ella está con la palabra de Dios, ella tiene la alegría del Espíritu Santo en su vida, no es una religiosa, no es una persona que lee la Biblia, no es una persona que pone en práctica la palabra de Dios. Entonces, este video termina aquí, pero tu trabajo no termina aquí, comienza aquí.
tenés que compartirlo en grupos de WhatsApp, en tu Facebook, tenés que ir al canal Marcelo Parrelia y tenés que inscribirte en el canal y potencializarlo, porque no es nuestro trabajo como periodista, es hacer la entrevista, pero el trabajo de evangelismo es tuyo. Entonces te invito a que vayas al canal, mañana va a estar editado, que lo compartas editado para que otras personas sean bendecidas. Hay personas, como dijo la pastora, que se han querido suicidar y salieron adelante. Hay personas que a través de su testimonio, a través de los devocionales de la palabra, estaban en prostitución y ahora son mujeres renovadas, son personas que tienen su vida y siguen adelante, tal vez se volvieron a casar. Mirá, Dios está para traer bendición a tu vida. Entonces, quiero agradecerte y bendecirte en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, te saludo desde aquí de nuestras oficinas en Río de Janeiro, tu amigo, el apóstol Marcelo Parrelia. Chau, chau, bendiciones a todos. Espíritu Santo, ven a mí, enciende mi fe y hazme vivir. Tu luz guía mi caminar, mi corazón siempre quiere amar. Tu presencia